el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Queridos cancilleres, ministros, altos representantes de organismos internacionales, amigas, amigos todos. Siempre agradecidos por ese inmenso afecto que siempre hemos recibido en estas tierras del sur, de nuestro sur. Estaba recordando ahora a Mario Benedetti, nuestro Mario. El sur también existe. Habría que incluso decir ahora es cuando existe el sur. Ahora es cuando existe el sur, en honor al grande Mario Benedetti. Esta reunión de hoy, sin duda que se inscribe dentro de ese proceso, esa dinámica, sobre la que nosotros estamos obligados a cabalgar, diría yo. Cabalgar por encima de todas las dificultades, las contradicciones, los antagonismos, en lo político, la política y sus antagonismos, sus contradicciones, en lo económico igual, en lo ideológico incluso. Estamos obligados, así lo creemos, así lo sabemos. Estamos obligados a saltar, a pasar, a cabalgar, a caminar por sobre todos esos obstáculos, diferencias, incomprensiones, con mucha conciencia, con mucho querer. Tú hablabas esto es una cuestión de poder. Y solo unidos podremos. Bueno, eso se viene diciendo hace mucho tiempo. Bolívar, Artigas, San Martín y todos aquellos libertadores y libertadoras, Abreu de Lima, Perón, un poco más acá, ¿cómo fue que dijo Perón? El siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Y enos aquí, pues, en pleno siglo XXI, comenzando la segunda década, batallando por unirnos. Y si no lo logramos, no habría futuro para nuestro pueblo. Estamos obligados a lograrlo. La unión del sur, como un gran bloque, tal cual lo planteaba Bolívar. Es impresionante la visión de Bolívar. Aquella carta a Pueyrredón de 1819, yo siempre la estoy citando, Cristina, tú sabes, porque es además como un poema. El día que podamos unir desde el Orinoco hasta el Río de la Plata, este inmenso territorio, decía Bolívar, en un solo bloque político, entonces aquí nacerá la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Reina de las naciones, madre de las repúblicas. Nosotros podemos, tenemos cómo. Falta más el querer, más la voluntad de poder, para poder. Mucha burocracia que se atraviesa en los caminos, muchas infiltraciones de manos peludas, manos viejas que tienen siglos ya, haciendo de todo para impedir nuestra unidad, pues. Divide y reinará. Ya Thomas Jefferson decía, el destino de Estados Unidos será tragarse una a una las antiguas colonias españolas. Tragarse una a una. Entonces es una cuestión de poder y de contrapoder. Es una batalla por el poder, por la vida. Más allá de la voluntad de poder, dice Nietzsche, está la voluntad, o antes de la voluntad de poder, la voluntad de vivir. La voluntad de vivir. Para poder vivir. Para poderle dejar vida a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestro pueblo, a las futuras generaciones. Yo veo, voy a ser breve, lo prometo.
Hay un libro de Pérez Alfonso que se llama Hundiéndonos en el excremento del diablo, el petróleo. Entonces nos impusieron el modelo, nos fuimos como una factoría petrolera, tal cual decía Oscar Barzazki, ese gran argentino que vivió muchos años entre nosotros y fue maestro, entre otros tuyos, compañero de Jorge Giordani, mi ministro de Planificación. Fuimos una factoría petrolera de 100 años, pues. Bueno, comenzamos a librarnos de esas cadenas hace 13 años. Hace 20 años estábamos nosotros allá por insurreccionarnos, casi, por estos días, en Venezuela. Cansados nosotros, los soldados de Bolívar, de ser utilizados contra nuestro pueblo. Esa fue la razón de nuestra insurrección de la juventud militar, de una parte de la juventud militar venezolana. No quisimos seguir siendo los gorilas de América Latina. ¿Ven? Y obligados por las circunstancias, pero por estos días estábamos en esas tensiones, diciembre de 91. Pero también por estos días caía la Unión Soviética. Digo, para ubicarnos, ¿no?, allá en lo que estaba pasando en el mundo, por allá por cuando comenzaba la década de los 90. La década de los 80, Dilma, tú eres economista, Dilma, ¿verdad? ¿Cómo? Economista eres tú, ¿no? Sí, economista. Y comunista no, todo. Correa es economista también, Rafael, el presidente Correa. Fíjate, ¿por qué te pregunto los economistas? No, porque, bueno, cae la Unión Soviética, se impone el consenso de Washington, la tesis aquella del fin de la historia, la lanzó, creo que fue Fukuyama. Hace poco Fukuyama se retractó de su tesis, ¿no? El fin de la historia. No hay más alternativa, decían desde Londres. There is no alternative. El neoliberalismo, el consenso de Washington. ¿Sí? Y bueno, tal cual, era como el único camino que quedaba. 1991. Y nacía el Mercosur. Creo que fue la década de los 80, la que llamaron década perdida, ¿no fue? La década de los 80 y también la de los 90 fue década perdida. Ahora, luego pasan esos 10 años de los 90 y llegamos al 2000 y entramos al siglo XXI. Ya nosotros habíamos salido de la cárcel y después de una fulgurante, digamos, campaña política, llegamos así a la presidencia de Venezuela cuando amaneció el siglo XXI. Pero yo recuerdo, había en América Latina un canto general al neoliberalismo. Recuerdo la Cumbre de las Américas, así llamada, en Canadá. El único gobierno que levantó la mano para oponerse, un poco tímidamente, lo reconozco, pero nos opusimos, pues, con mucho respeto y tal, fue Venezuela, a la propuesta del ALCA, el área de libre comercio para las Américas. Yo recuerdo que tuve una buena relación con el entonces presidente de Brasil, y yo tenía como la esperanza de que Brasil iba a defender un poco, bueno, los intereses de Sudamérica. No, para nada. No, aquel gobierno se quedó callado, y nadie, ni el Caribe, yo le miraba a los ojos a los caribeños, a los suramericanos, nada. Salve neoliberalismo. Estaba comenzando el señor Bush, su primer periodo. Eso fue en Canadá, la Cumbre de las Américas. Hasta se le puso fecha al ALCA, el 1 de enero del año 2005, ahí se acordó. Y yo recuerdo que se puede nombrar aquí gente, ¿verdad? Sí. Era el presidente de la Rúa. Y allá en Canadá se acordó que la próxima cumbre sería en Argentina. No se imaginaba nadie que todo lo que iba a pasar en América Latina. Nadie se imaginaba, porque yo incluso recuerdo que le pregunté al primer ministro de Canadá entonces, porque yo recuerdo que hubo una batalla del gas allí. Ahí echaron mucho gas. Se presentaron los movimientos
llamados altermundialistas, contra el neoliberalismo. Y bueno, y hubo un combate en las calles. Hasta el sitio de la reunión llegó el gas, tuvieron que suspender por unos minutos la cumbre. Y yo recuerdo que le pregunté al primer ministro Cretien, le dije, mire, ese muro lo van a tumbar, pusieron un muro muy alto y rodearon la ciudad histórica. Y me dijo, no, ese muro, además me dijo, ya yo vendí el muro, ya lo negocié. ¿Cómo que a quién se lo vendió? Se lo vendía de la Rúa, para la próxima cumbre allá en Argentina. En Argentina van a quemar ese muro. No hizo falta el muro en Argentina, afortunadamente. El muro de los pueblos fue el que surgió allí. Pero pasaron esos años, ¿sí? Era la propuesta del ALCA. Y llegamos a Mar del Plata, eso fue el 2005. Y nadie, seguramente, bueno, los que estaban empeñados en imponernos el ALCA, y los que desde estas tierras estaban como rendidos ante tal propuesta, obnubilados, no sospechaban lo que venía. Lula, nosotros tuvimos que resistir golpe de Estado, sabotaje, terrorismo. A nosotros nos acusan de terroristas. Ayer nada más salió el presidente de Estados Unidos acusando a Venezuela sin una sola prueba. Más bien tiene pruebas en contrario, que Venezuela no colabora en la lucha contra el narcotráfico, que no colabora en la lucha contra el terrorismo, que tiene relaciones extrañas con Irán, con Cuba, etcétera. Bueno, pero no se imaginaban que nosotros íbamos a resistir todo aquello y que iba a llegar el PT a la presidencia de Brasil, al gobierno con Lula al frente y todos ustedes. Y a los pocos meses apareció la K, surgió de allá de la Patagonia, ¿no? Néstor Kirchner y todos ustedes, pues, y un proyecto nuevo. Y después, bueno, viene toda esta avalancha de gobiernos, no progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos nacionalistas, nuestros gobiernos, que como dices tú, Cristina, bueno, se parecen cada día más a nuestros propios pueblos. Y entonces comenzó a cambiar esta historia, pues. Y allá derrotamos al ALCA, comandados por Néstor, magistralmente. Pero bueno, ¿quiénes fueron los que quiénes resistimos la arremetida? Porque fue una arremetida dura, Lugo. Tú no habías llegado todavía. Andabas de obispo, ¿no? Eras obispo, el obispo del pueblo por allá en el sur, como el San Pedro, ¿no era? Donde fuimos una vez, el obispo. Entonces, yo recuerdo cuando Néstor le dijo a los caballeros, mirando a Bush, le dijo, aquí no vengan a patotearnos. Porque entonces querían someter a votación el tema. No, ahí resistimos. Lula, el anterior presidente paraguayo, Nicanor Duarte, Tabaré Vázquez y este humilde servidor, pues. Que nos batimos ahí como mosqueteros, pues. Y Néstor, que era muy hábil. ¿Sabes lo que hizo Néstor? Me dijo, ven acá, Hugo. A golpe de 4 o 5 de la tarde, el debate estaba muy candeloso, me dijo, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables, esto le vamos a ganar por cansancio. Entonces me dio la palabra como 10 veces y yo habla, hasta que Bush se fue, no aguantó, sudaba y se fue y le ganamos por cansancio. Estrategia de Néstor. Yo creo que tuya también, porque tú estabas allí al lado de él. Eso fue Mar del Plata. Ese fue un segundo momento, pues, ¿no? El ALCA y la gran amenaza que fue el ALCA. Y lo derrotamos. Y hoy estamos en un tercer momento, porque a pesar de que hace 5 años derrotamos al ALCA, llega aquí entonces como una especie de autocrítica, ¿no? Nosotros no hemos podido, así lo creo, dar un salto. Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe. Mercosur o ALCA, una de dos. El ALCA lo enterramos, bien, aun cuando Estados Unidos comenzó entonces a desplegar los alquitas, los TLC por aquí, TLC por allá, era una especie de hacer un ALCA fragmentado, pero ya no era el ALCA que es el global. Ahora, bueno, Mercosur es, como dice aquí Jaguaribe, Helio Jaguaribe, el Mercosur es mucho más que un importante mercado subregional. El Mercosur es, para los partícipes, su pasaporte a la historia. Nuestro pasaporte a la historia.
Nos jugamos la vida en el Mercosur. Ve ahí este espacio de poder político, económico, social, gigantesco poder y un potencial muy grande. Por eso estamos como estacionados en un tercer momento que no termina de nacer, como decía Antonio Gramsci. Estamos ahí como en esos interregnos históricos donde algo que está muriendo no termina de morir y algo que está naciendo no termina de nacer. El nuevo Mercosur lo necesitamos. Hoy estábamos debatiendo allá, muy interesante el debate. Ahora, yo opino que nuestras contradicciones en lo económico, nuestros antagonismos en lo económico, no tienen solución en el marco en el cual hasta ahora hemos venido funcionando. Es decir, el marco del mercantilismo, del comercio nada más. Cuánto te vendo, cuánto me vende. Tenemos que ir más allá, hacia lo estructural, hacia lo estructurante, hacia, como diría alguien, una nueva arquitectónica del Mercosur. Yo estoy ansioso en que eso podamos lograrlo. Es un asunto, decías tú, de poder. Y bueno, ya lo decía Dilma en sus palabras, más aún tenemos que apurar esta marcha acicateados por la crisis mundial que nos amenaza, ¿no? Crisis política, económica, de todo tipo. Más Mercosur, expansión y una nueva arquitectónica. Rafael, el presidente Correa, que es economista también, estaba ahora recordando unas cosas bien, yo creo que son bien importantes. Voy a aprovechar eso para terminar, porque hemos vivido nosotros la experiencia. Uno de los 4 pecados capitales del Mercosur, según Jaguaribe y Ferrer, es la alta dependencia del financiamiento externo. Eso es una de nuestras debilidades. Ahora, el presidente Correa lo dijo hace un rato. Dios mío, ¿dónde están nuestras reservas internacionales? En los bancos del norte. No es muy seguro tener eso por allá ahora, sobre todo con las crisis que tienen. A Libia le quitaron, no sé dónde andan. A alguien, yo he hecho la pregunta varias veces, nadie responde. ¿Dónde están los 200.000 millones de dólares de reserva que tenía Libia? Ah, no, tú ves a la prensa mundial que dice, no, cuentas de Gaddafi fueron intervenidas. No eran cuentas de Gaddafi, eran cuentas de Libia, del Estado libio, que estaban en los bancos europeos. Y me consta que hacían mucho lobby algunos líderes europeos para que Gaddafi moviera 10.000 millones de aquí para allá, etcétera. Me consta. Bueno, esas reservas no se sabe dónde están ahora. Tenían, como 200.000 millones tenía Libia en reservas internacionales. Yo la última vez que vi a Gaddafi fue hace como un año. Y yo le pregunté, por cierto, Gaddafi, ¿tú qué haces con tanto dinero en los bancos? Un país que apenas tiene 5 millones de habitantes. Imagínate las reservas que tenía. 200.000 millones de dólares en oro y euros y dólares, etcétera. Ahora, el caso de Venezuela yo lo explico en un minuto. Si nosotros no hubiésemos hecho una arquitectura financiera nacional, cambiando algunas leyes, la ley del Banco Central, la ley de petróleo, etcétera, nosotros tuviéramos ahorita casi 100.000 millones de dólares en reserva. Demasiado dinero en reserva. Tenemos 30.000 millones. Nosotros establecimos un tope. Reservas internacionales adecuadas, es el término que establecimos en una ley. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sacando la cuenta, porque ahorita ese tope está en 26.800 y tanto. Se fija entre el gobierno y el Banco Central. A final de año, yo saco mi cuenta, 31 de diciembre, eso es cada 6 meses. Todo lo que esté por encima de 26.000 o 27.000, eso pasa a un Fondo Nacional de Desarrollo. Para inversiones, y hay una ley que creó ese fondo, pues. No es a capricho del presidente, no, es una ley que destina recursos para infraestructura, salud, educación, carreteras, ferrocarriles, crédito para la pequeña, mediana industria, etcétera. Nosotros hemos inyectado por esa vía como 40.000 millones de dólares en los últimos años.
Si no fuese por eso, estarían en las reservas internacionales o estarían en manos de la burguesía nacional que con todo el dinero del mundo cambiaba los bolívares en dólares y se los llevaba libremente a depositarlos en las cuentas, en sus cuentas en el norte igual. Y como dice Rafael Correa, presidente Correa, es una cosa, yo digo como, para verla bien, nosotros depositamos allá nuestro dinero de nuestro pueblo. Y con ese dinero venezolano a lo mejor van y le prestan a Argentina. A ti no te presta nadie. Van y le prestan a cualquier país. Y nos pagan a nosotros, ¿cuánto, Rafael? 1 o 2%. Menos de interés. 0,5. Y le cobran el triple o 4 veces, 6-7%. Ya, imagínate. Ahora, por eso es tan importante el proyecto del Banco del Sur, que ya fue aprobado por el Congreso uruguayo, gracias Pepe, gracias a los diputados y senadores del Uruguay. Y bueno, pronto seguramente Brasil lo aprobará. Y falta el Paraguay. A lo mejor vienen los mismos caballeros estos y se paran ahí, no aprueban eso. Es terrible. Habría que sacar la foto de esos caballeros y ponerla por todo. Estos son, ¿cómo que dicen? Ustedes cuando se la pasaban en las calles, yo no, porque yo era soldado. Nicolás, reconoce los pueblos. Y sacaban la foto de los... habría que sacar la cara de esa gente para que la gente los reconozca, los que se están oponiendo a esto. ¿Se oponen a qué? ¿Ve? ¿Y por qué intereses? ¿Qué piden a cambio? ¿Quién está detrás de ellos? Etcétera. Yo he tenido una paciencia sin límites al respecto. Porque a veces incluso se han dicho cosas que para nosotros es una falta de respeto. No, que Venezuela tiene que respetar la democracia. ¿Cómo fue que dijo Lula un día cuando le reclamaban que porque era amigo de Chávez, el dictador? Y Lula dijo por allá en Europa, bueno, en Venezuela más bien hay exceso de democracia. Así lo dijo. Todos los años hay elecciones y cuando no hay viene Chávez y las inventa. Y es verdad, hay elecciones todos los años. Ya el año que viene hay elecciones otra vez. ¿Ah? Sí, allá hay más democracia. Bueno, voy a terminar, Rafael, para que tú nos ilustres con tu ejemplo. Ven, una nueva arquitectónica, el Banco del Sur. Nosotros hemos comenzado a repatriar las reservas de oro de Venezuela, que gobiernos anteriores las enviaron para Londres. Ah, eso fue exigencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se llevó el oro de Venezuela. Yo no sé si aquí habrá alguien del Fondo Monetario, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? Pero se llevaron el oro, o sea, le pusieron como condición a Venezuela para darle un préstamo de no sé cuánto, que colocaran el oro de las reservas en unos bancos, bueno, que ellos decidieron, pues, en Londres y en Washington. Ahora estamos repatriando el oro. Yo soy el primero en estar de acuerdo en que ese oro, parte de nuestras reservas, la coloquemos en el Banco del Sur. Pero ¿por qué no? Yo sé que aquí mismo en esta sala pudiera haber algún técnico que dijera, no, eso es una locura. Como me gustaría discutir con algunos que dicen que es una locura. Una locura, creo yo, es lo que estamos haciendo. Tener las reservas de nuestros pueblos allá en el norte. Como dice Correa, tú hablaste de la transferencia, ¿no fue, Rafael? La transferencia de miles de millones de dólares del sur al norte. Estamos financiando al norte. Eso sí es una locura. Y es una locura de hace varios años, décadas, siglos más bien. Bueno, más Mercosur. Y más Mercosur, y yo diría, una nueva arquitectónica. Y además, incluir lo que Dilma le he oído mucho decir, y a Cristina, y al Pepe, a todos. Pasar de la lógica mercantilista a la lógica, vamos a llamarla constructivista, con Bersaski. Es decir, la lógica de complementarnos de nuestros potenciales para desarrollar nuestras economías productivas, desarrollar nuestras industrias, nuestra tecnología. Ah, para eso hace falta inversiones. Voy a poner un solo ejemplo aquí, ya lo comentábamos allá en la mesa anterior. El tema del gas. Estamos instalando, tú sabes, Cristina, en Venezuela una fábrica
de autobuses que van a usar gas en vez de gasolina o diésel. Tecnología argentina. Una empresa argentina con una empresa venezolana, hicimos una empresa mixta, bueno, porque nosotros tenemos una reserva de gas muy grande y vamos a ir sustituyendo el consumo de gasolina y de diésel por gas vehicular. Pues ya hemos comenzado, hemos importado de Argentina muchos componentes y también de Europa y de otras partes de Brasil. Ustedes también producen, ¿verdad, Dilma? Brasil produce mucho los componentes del gas vehicular. Bueno, es un ejemplo nada más. La faja del Orinoco. ¿Cuántos taladros petroleros harán falta en la faja del Orinoco en los próximos 50 años para explotar esa reserva que es la más grande que se conoce en el mundo? ¿Cuántos miles de kilómetros de tuberías, de oleoductos, de gasoductos? Ahora con Colombia, gracias a Dios, con el nuevo gobierno de Colombia, porque con el anterior, casi que guerra es lo que se desata. Así que guerra. Hay que recordar que bombardearon Ecuador. Y estaban preparando un bombardeo contra Venezuela también. Ahora llegó el presidente Santos como que a poner orden ahí, ¿verdad? Y a poner la política por delante y el diálogo. Hace poco vi que estaba visitándote, Correa, allá en Quito, y me gustó mucho. Qué bueno que estén juntos, discutiendo, hablando, firmando convenios. También estuvo Santos en Caracas, yo fui por allá por Cartagena. Pero una de las cosas que firmamos nosotros con Santos ahora es un proyecto, bueno, que los más interesados son los chinos y los asiáticos, pues. Imagínate un poliducto desde la faja del Orinoco que cruce todos los llanos venezolanos, todos los llanos de Colombia, hasta el Pacífico. Eso hay que hacerlo. Los barcos petroleros venezolanos que ya están llevando a China un promedio de 400... casi 500.000 barriles diarios de crudo, y ya hemos firmado el convenio para llegar a 1 millón en 2 o 3 años. Los barcos nuestros salen de allá del Caribe hasta el Atlántico Sur, dan la vuelta por abajo por África hacia China. Imagínate lo que nos ahorraremos cuando tengamos ese poliducto y el petróleo vaya directo al Pacífico. Entonces, es decir, esos son proyectos estructurantes en los cuales, o para los cuales, nosotros no debemos seguir perdiendo tiempo. Una comisión estratégica de Mercosur creo que se impone, y que vaya elaborando un mapa de grandes proyectos y dándole viabilidad a esos proyectos. El nuevo Mercosur, más Mercosur, es una cuestión de poder. Termino con Artigas, señor presidente. Qué buena le quedó la chaqueta militar que usted se puso allá. Aquí creo que lo criticaron un poco, pero era por el frío, ¿verdad? Había mucho frío, Cristina, ¿te acuerdas? Y viene el Pepe y le prestan una, pero le quedó bellísima la chaqueta. ¿No te la trajiste? Tenías que haberte la traído. La chaqueta de general venezolano, que lo merece ser general guerrillero. Artigas, lo repito con él, con el grande Gervasio Artigas, no debemos esperar nada sino de nosotros mismos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Al rumor de clarines guerreros, ocurre blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi paz. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi paz. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.